Muchas gracias a la gente que nos escribe, muchos televidentes preguntando por Florencia. Bueno, ya comentamos al principio, Florencia volvió a los móviles, en realidad ella era la movilera de la mañana del 11, después se interrumpió su trabajo en la calle por una cuestión de precaución, de seguridad, de cuidarla a ella y de cuidarnos todos, porque bueno, el canal entendió que era mejor que ella estuviera aquí en el piso acompañando con las entrevistas y no estar en la calle, bueno, en momentos de todavía mucha incertidumbre. Hablamos desde ya mitad de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, ya el canal tomó la decisión, me parece que con absoluto tino, de preservar a los compañeros que estaban en la calle y que trabajaran desde el estudio. Bueno, eso ahora, de alguna manera, la realidad nos permite ir recuperando cierta normalidad, entre ella la del regreso de los móviles. Por lo tanto, Florencia Sagasti vuelve a encargarse de los móviles, que era lo que hacía antes de declararse esta emergencia sanitaria. Indudablemente se le extraña aquí en el piso, pero también era una cosa necesaria el regreso de los móviles. Le vamos a hacer llegar la gran cantidad de mensajes con mucho cariño que ustedes le dispensan a nuestra compañera. Ahora venimos al piso para recibir al doctor Mateo Fabra, abogado penalista que nos acompaña periódicamente en nuestro programa. Mateo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto. Muchas gracias igualmente. Había quedado pendiente en el programa anterior cuando hablamos del tema de la fianza, que aquí en Uruguay no existe la fianza, ¿no? Que decíamos, pero ¿y cómo no? E incluso yo me ponía en la postura o tenía la convicción de que sí existía la fianza aquí en Uruguay, y el doctor Fabra me decía, no conozco ningún caso en el que se haya pagado una fianza para quedar libre. Lo que sí existe son esos arreglos extrajudiciales a los que yo hacía referencia. ¿Nunca existió el tema del pago de fianza aquí en Uruguay? No, en nuestra legislación no está previsto eso. Lo que sí está previsto es, como lo mencioné en el programa anterior, una fianza que se exige a una determinada persona que está sometida a un proceso judicial, por ejemplo, para viajar. La persona necesita hacer un viaje y dice, mire, tengo la constancia de la posibilidad de viajar o la necesidad de viajar acá, entonces pide la autorización al juez, en este caso a la Fiscalía, y se acuerda una fianza, un depósito de dinero o los títulos de una casa, puede ser también los títulos de un inmueble, se depositan en el banco a nombre de una cuenta que se abre con ese número de expediente, y cuando la persona cumple su regreso al país, ese dinero le es devuelto. Es el único caso que yo conocía. Un depósito en garantía, como ocurre en otros lugares, ¿no? Es un depósito en garantía. Alquilás un auto y te piden un depósito en garantía, es eso, o tarjeta de crédito. Eso es exactamente. Es asegurarse de que la persona pidió autorización para salir y volver y que lo cumplió. Una vez cumplido, se le devuelve el dinero y ya está. Eso es lo único que hay en Uruguay. Es lo único que hay en Uruguay. Después los arreglos que decís, pero ¿y cómo? Fulano y arregló, le dieron tanto dinero a la víctima que muchas veces uno se cuestiona pensar que la vida de una persona, ¿cuánto vale? $1 millón de pesos, $100.000, $10.000, en fin, por lo que arreglen. Pero eso es un acuerdo entre la defensa de la víctima y lo que es la familia de la víctima, debe decir, y la defensa del victimario, que llegan a un acuerdo para no ir a juicio. El acuerdo, para ser más específico, es entre las partes. Bien. Entre la víctima, correcto, de un delito y el victimario. Si las partes entienden que pueden llegar a un arreglo económico, dependiendo del caso, porque no cualquier caso se puede llegar a un arreglo económico, los delitos sexuales están excluidos, por ejemplo. Están excluidos otros delitos graves, también están excluidos. ¿No está excluida la muerte? No, en ese caso, las víctimas o la víctima no puede reclamar nada, pero los descendientes o los damnificados, que es la familia del fallecido, puede llegar a un acuerdo económico con el victimario, pero eso no evita que se lleve a cabo todo el proceso y que la persona sea castigada con la pena de penitenciaría que le corresponde. No es que si una de las partes, o sea, la parte del victimario, llega a un acuerdo con la parte de la víctima económico, sea la cifra que sea, queda eximido después del proceso. ¿No es que, bueno, arreglamos en esto y no voy a juicio? No, lo que ocurre es, en algunos delitos culposos,
que, por ejemplo, en un accidente de tránsito, donde hay un homicidio culposo, la víctima, los descendientes o los familiares de la víctima llegan a un acuerdo con el victimario, un acuerdo económico. Eso hace que a nivel de fiscalía, a nivel de la justicia, la sanción pueda verse reducida, pero la sanción va a correr igual. A la cárcel va igual. Posiblemente no, si hay un acuerdo económico, si hay... A ver, en este caso le estamos dando una participación a la víctima, ¿verdad? Entonces, dependiendo del hecho también, no es cualquier hecho que se va a ver beneficiado, por decirlo de alguna manera, con ese instrumento jurídico. ¿Quién lo decide en definitiva? Quien tiene la derecha, digamos, la fiscalía. ¿No es la familia de la víctima, por ejemplo? No. La fiscalía es la dueña de la acción. La fiscalía es la que decide siempre qué es lo que pide y qué es lo que no pide. ¿Qué sanción pide? ¿Por qué delito lo pide? Pero en un acuerdo económico, por ejemplo, el victimario ofrece 1 millón de pesos a la familia de la víctima. La familia de la víctima dice, ¿me sirve, no me sirve, quiero, no quiero? La palabra final es de la familia. No en ese caso sí. No, la fiscalía no participa en eso. Perfecto. A la fiscalía las partes van, es como que fueran juntas a decirle, mire, fiscal, llegamos a un acuerdo económico y la víctima ya no tiene interés en seguir para adelante con esto. Eso es una cosa. Aquello de más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Pero la fiscalía no va a decir, bueno, está, entonces vamos a llevar esto, no pasó nada. No, vamos a ver, se estudia cada caso en particular, porque no todos los casos son iguales, hay un montón de circunstancias que se valoran, que se tienen en cuenta, y ahí se toma la decisión de cuál va a ser la postura de la fiscalía ante el juez. Entonces, bueno, ahí pueden, si hay un acuerdo reparatorio, se puede incluso hasta suspender la ejecución del proceso. Hay un montón de herramientas jurídicas que se pueden utilizar, pero siempre va a depender del caso puntual. Y la decisión final, sea para un acuerdo económico, sea para la decisión de prescindir de un juicio, es de la familia siempre, de la víctima. Sí. Por ejemplo, la familia de la víctima puede ir y decir a la fiscalía, desisto de las acciones penales porque con este arreglo me es suficiente. Sí. Y ahí la fiscalía se planta porque es la palabra de dependiendo los demandantes, del caso. digamos. Dependiendo del caso, sí, puede hacerlo. Puede haber un caso en que a pesar de que la familia diga no quiero hacer nada, la fiscalía diga de ninguna manera esto es tan grave que... Obviamente, obviamente. Es justamente eso es lo que se valora. Por eso la fiscalía es la institución que se apropia, se adueña del ejercicio de la acción penal. Por eso es que el juez solo espera que venga el fiscal a solicitarle se abra el proceso para una persona. Es el famoso término ese que la gente utiliza, la formalización. La gente utiliza, digo, a veces equivocadamente, que no. Sí, que es de los términos nuevos a partir del nuevo Código de Proceso Penal, ¿no? Sí. Hay gente que todavía no entiende bien qué significa la formalización, qué quiere decir que ahora el juicio es en serio y hasta ahora no. Hay una cosa que vamos a aclarar ahora que es muy llamativo, muy lamentable entrar en una red social y ver los comentarios de la gente. Es gente que no tiene la más pálida idea de nada y opina y habla como que supiera, pero en definitiva no sabe nada, son unos ignorantes. Solemos incurrir en ese error seguidamente. Hay mucha gente que se cuida de hacer eso, ¿verdad? La gente que sensata, la gente, que cuida sus expresiones y cuida sus dichos y no anda hablando de cosas que no sabe. Entonces yo de economía, ¿cómo voy a hacer yo un comentario de la economía si yo de economía no sé nada? Prefiero adoptar una posición de sensatez y decir, no, yo de ese tema lo opino. Podré opinar, podré conversar contigo en un asado. Vos podrás no ser economista, no podrás no ser contador y podrás no ser un erudito, o sea, un conocedor amplio en temas de economía, pero si sos una persona informada, perfectamente podés mantener un diálogo en el terreno de la economía con tu opinión formada en base a la información que vos has recabado. No Exactamente. Es que, como no sos contador o economista, sos un burro y ¿qué hablas vos? ¿Qué sabrás? Puedo ser una persona informada, debidamente bien informada,
y generar mi opinión y, ¿por qué no, Ese es el participar en un punto. debate? Ese es el punto, una persona bien informada. Porque si tú lees un comentario en una red social que dice qué horrible la justicia, así está mi país, acá no hay justicia, abuso de menor, abusó de un menor y le dieron 180 días, ¿dónde está mi justicia? Me quiero matar. A ver, Sí, es verdad. Es más, he visto personas que han reaccionado duramente frente a este tipo de comentarios basados en la desinformación total. Es una barbaridad porque es dar vuelta a la realidad, o sea, es una imprecisión gigantesca. Absolutamente. Y he visto gente que con conocimiento tratan de ponerle coto a la situación, de decir, no, por favor, paren de decir disparates, esto es así, así, asado, brindando explicaciones reales y técnicas de cómo son las cosas. Ahora vamos a clarificar un poco ese extremo, porque hay gente incluso que trabaja en el sistema, hay fiscales que tienen una mayor comunicación con la gente y tratan de que la gente entienda cómo funcionan las cosas. Todos los fiscales hablan. ¿Qué es una medida cautelar? Sí, porque el fiscal es una parte. Claro, pero a ver, esto antes no estábamos acostumbrados. No. Ni que fiscales ni que jueces hablen. Y ahora los vemos perfectamente hablar, tanto a los fiscales, más al fiscal que al juez, pero en definitiva las partes en un juicio hablan públicamente, responden a los medios, no hay que hacer aquella guardia y robar una palabra y que uno lo corría con la cámara y no querían hablar. Ahora todos los fiscales de todo el departamento, por la situación o el caso que sea, hablan públicamente. Eso está correctísimo, a mí me parece que está perfecto, porque en definitiva somos nosotros, el conjunto de la ciudadanía, que tiene que controlar que esas personas cumplan su trabajo en forma correcta, más allá de que cada parte, víctima y victimario, tiene su representante legal, que es una persona que se supone que está capacitada para ejercer ese trabajo y que va a controlar el desempeño y la tarea del fiscal y del juez, incluso de su contraparte también, obviamente. Pero hay una apertura a lo que es la transparencia del proceso, que eso es una cosa muy importante. Hemos tenido cambios muy importantes en nuestro sistema. Hasta la entrada en vigencia del código actual, del Código de Proceso Penal, la prisión era casi preceptiva. Yo iba, te denunciaba a ti y donde estuviera medio rara la cosa, ahí, pum, adentro de la cárcel y después vemos si fuiste o no fuiste. Eso es uno de los grandes cambios que tuvimos, que como fue tan brusco el cambio, no estábamos preparados como sociedad para ese cambio, entonces rechina bastante y es impactante. Hoy la prisión se utiliza como una medida cautelar, como una medida preventiva para llevar adelante un juicio y después la sanción es una pena de penitenciaría o una pena de prisión que se cumple en un establecimiento en la cárcel, pero son dos cosas diferentes. Cuando viene una denuncia, cuando llega una denuncia a la Fiscalía, que ahora por razones de salud las denuncias se hacen en la policía y la policía entera al fiscal que corresponda, recibida la denuncia, el fiscal adopta las primeras medidas urgentes que haya que adoptar. Y ahí se inicia la investigación. La inicia el fiscal conjuntamente con la policía, porque el fiscal no puede andar investigando él en el lugar del hecho, más allá de que concurren al lugar del hecho. La investigación, todo el proceso de investigación la hace la policía, bajo la dirección del fiscal encargado de ese caso. Una vez reunidas todas las pruebas, se formaliza a la persona, se comparece ante el juez, el fiscal va ante el juez y le dice, mire juez, ocurrió este hecho, acá tengo ciertos elementos probatorios, aunque técnicamente es un poco discutido el tema de ofrecer la prueba en ese momento, porque es una etapa en la que no estamos hablando de prueba. De la prueba vamos a hablar más adelante en el juicio, pero en la realidad lo que ocurre es que el fiscal va con una carpeta y le dice, mire, ocurrió este hecho y yo tengo elementos suficientes para pedir que se formalice a fulano de tal por la ocurrencia de ese hecho. Y otra de las cosas fundamentales que tiene este nuevo sistema
es que todo el proceso se hace con 3 jueces diferentes. Un juez el que conoce la formalización, el otro controla la acusación y otro juez que no tiene conocimiento de nada, absolutamente de nada, Sobre la causa. sobre esa causa, lleva a cabo el juicio final. Lleva el juicio oral y público ese famoso que está previsto en nuestro código, lo lleva adelante un juez que no tuvo intervención nunca antes. Eso le da, asepsia, eso de no le da contaminarse. una imparcialidad impresionante, una imparcialidad absoluta al juez de la causa, porque vamos a la audiencia, a las partes, y nos ponemos enfrente al juez, el juez no tiene idea de qué estamos haciendo allí, hasta el día de la audiencia. No hay forma de información filtrada, No, de incidencia, de levantar un teléfono, mandar un mensaje. No, eso no. No, porque el juez incluso escucha a las partes y él no puede decidir nada, el juez no puede decidir nada que no sea sobre lo que las partes están hablando. El juez no tiene potestades de investigación, el juez no puede mandar a hacer nada, el juez no puede mandar buscar a un testigo, ni... Solamente tiene que emitir un fallo, dictar una Absolutamente. sentencia, decir... El juez decide sobre lo que plantea el fiscal y lo que dice la contraparte del fiscal. Es un juicio entre 2 partes que decide un tercero que se llama juez, que ni siquiera conoce el caso. Obviamente, a ver, estamos hablando en términos técnicos, ¿verdad? Obviamente que si la prensa hace 3 días que viene hablando de un determinado hecho y yo soy el juez, yo sé que ese hecho ocurrió, ¿verdad? Pero cuando viene a mí el fiscal y la parte y yo soy el juez, yo de ese caso no conozco nada más que los trascendidos de prensa, que por lo general ni siquiera los escuchan. Mateo, tenemos que ir redondeando. ¿Tenemos al móvil? No tenemos al móvil todavía, ya en instantes vamos a estar con más novedades en vivo. Yo te quería plantear un tema que de repente da para desarrollarlo en otra oportunidad. 2 temas. Por un lado, el analizar el tema de los allanamientos nocturnos, qué es lo que está contemplado hoy en la ley, qué es lo que dice la Constitución al respecto, esta iniciativa que ahora se piensa impulsar de consulta ciudadana para ver qué opina específicamente de los allanamientos nocturnos, que ya estuvo incluido en la reforma de Vivir Sin Miedo, que salió negativa, no fue aprobada por la población, pero ahí recordamos que había 5 o 6 aspectos que eran o todos o ninguno. Ahora el gobierno propone una discusión parlamentaria y una eventual consulta popular sobre este tema único y específico de los allanamientos nocturnos. Me gustaría profundizar contigo en ese tema. Pero hablando de las personas en situación de calle, por lo menos un par de líneas conceptuales para avanzar en otro programa sobre el tema. ¿Dónde está la línea entre la obligatoriedad, la calle no es un derecho, te llevo, aunque no quieras, porque no quiero que te mueras de frío, pero si te llevo, estoy ya siendo violento con esa persona? Hablan de cometer un delito de secuestro, de si la persona es llevada contra su voluntad. Legalmente, ¿cómo se puede manejar este tema para contemplar todas las partes? O sea, como gobierno, tener el derecho a brindarle la garantía a la ciudadanía de que no pase frío en la calle, darle un lugar como corresponde, y por otro lado, el derecho, si se quiere, de las personas de decir, bueno, es problema mío, yo me quiero quedar acá, no quiero ir a ningún lado. ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista legal no tenemos ninguna disposición que habilite a ninguna autoridad a trasladar a una persona a donde la persona no quiera ir, salvo que sea menor de edad. ¿Pero hay que dejarlo morir ahí en la intemperie si la persona quiere? Ahí viene la delgada línea que separa lo posible de lo imposible. Las autoridades no pueden más que hacer lo que están haciendo. Van, conversan con la persona, tratan de hacerlo, es un término muy gracioso, de poner de su actitud. ¿Ah? Bueno, si la persona insiste en su derecho de estar allí, porque, a ver, la persona tiene todo el derecho del mundo de, si no está cometiendo una falta ni está violando una ley, puede estar donde se le antoje. Si a mí se me antoja quedarme toda esta noche sentado de llores y de remera en un banco de la plaza, lo puedo hacer, porque tengo todo el derecho del mundo de hacerlo. Y eso nadie me puede prohibir, porque yo no estoy cometiendo ni una falta ni un delito.
Pero y a ver, el tema de cuidar el bien mayor que es la salud Bueno, y es la vida. a eso voy. Llega un momento en que la obligación del Estado, de acuerdo a lo que dice la Constitución, es proteger a las personas en su salud. ¿Ah? ¿Qué pasa? El Estado adquiere la obligación de cuidarnos a nosotros. Nosotros también tenemos la obligación de cuidarnos, lo dice la Constitución. Entonces, si llega un momento en que esa persona ya no puede disponer de sus decisiones porque ya está mal, ya no tiene capacidad, puede tener voluntad pero no tiene capacidad de discernimiento, porque la persona, si le viene una hipotermia, está en condiciones que no puede tomar decisiones porque está enfermo. Entonces, en ese caso, la persona puede ser trasladada a un centro asistencial para su atención. Esa es la única posibilidad que yo veo dentro del sistema que tenemos nosotros y que es muy difícil, es muy delicado, porque está en juego ese choque que se crea, que se genera entre el derecho de la persona de estar donde quiera y la obligación del Estado de cuidarnos en la salud a toda la población. No se puede hacer más de lo que se hace, de caminar por esa línea muy delgada entre la sugerencia y la prohibición. Hasta el propio ministro Jorge Larrañaga lo hemos visto tratando de convencer a la gente en situación de calle. Sí, sí. Se puede llegar hasta ese extremo, que vaya el ministro a tratar de persuadirlo, pero donde la persona se mantenga en sus 13 y decir yo no voy por el motivo que sea, que son varios, no hay nada que hacer, hay que simplemente No hay nada que hacer. irse y dejar a la buena Dios que es grande a esa persona. Tu pregunta yo te la contesto con una pregunta. Marcelo, tú, si quieres quedarte sentado en la plaza esta noche, toda la noche, ¿hay algún impedimento, alguna prohibición? ¿Alguna autoridad tiene la potestad de ir y agarrar a Marcelo y llevárselo en un vehículo para un lugar? No, la respuesta claramente es no. Por eso es que se trata Para de... todas las personas funciona igual. ¿Está en situación de calle? Bueno. Pero entonces no puede el Estado ejercer plenamente su derecho de preservar la salud de la población, porque tiene ese límite. O sea, va a poder siempre y cuando, o sí y solo si la persona está de acuerdo. Si la persona está de acuerdo o si la persona ya no tiene las facultades... Claro. Si lo encontrás de inconsciente tomar por el decisión. frío, Exactamente. ahí, muchachos, vamos a llevarlo a un lugar Lo tienen que a asistir. recuperarlo. Claro. Es obligación del Estado llevarlo, Claro. le guste o no le guste. O sea, no va a estar en condiciones de tomar decisiones esa persona. Está el debate también en el plano social, ¿no? De qué es lo que Sí. se debe hacer, qué es lo que está bien, también con incidencia política. Bueno, a ver, esto es lo que están haciendo, qué mamarracho, ¿por qué no los cuidaban? ¿Y por qué antes no los cuidaron ustedes? Bueno, pero lo que están haciendo ustedes ahora es un desastre. Está el ataque político de la sociedad, la mirada política y también el debate en el terreno social, en el terreno de la ética, que como que son turbulencias que se mueven para un lado y para el otro, pero sin una cuestión clara y definida y nunca llegan a un punto medio. Siempre son muy discutibles y siempre están en discusión permanente. Obviamente que si hay un médico que dice esta persona no tiene la capacidad suficiente, Claro. no está bien como para tomar decisiones, Eso habilitaría al Estado a accionar de otra manera. póngalo en una ambulancia y llévelo a que lo atienda. Mateo Fabra, un placer como siempre. Muchas gracias por el aporte y bueno, queda planteado la profundización de estos temas que además lamentablemente siguen vigentes, las personas en situación de calle con estos fríos y el tema de los allanamientos nocturnos, ¿no? Sí. Que eso, me gustaría echar luz sobre ese tema porque lo que uno nota, e insisto sobre este aspecto, es que, lo decía recién Mateo hablando de otro tema, es que hay una enorme desinformación y la gente toma acciones, asume posturas, critica, de repente sale a hablar públicamente en redes de una forma con una consistencia brutal, pero sin ningún fundamento. Sí. Entonces genera errores sobre los cuales se generan debates. Entonces terminás leyendo un debate que decís, pero esto está descarriado, está totalmente lejos de la realidad. Sí, déjame cerrar con esta aclaración. A las personas que por favor entiendan que el sistema funciona de esta manera. Cuando se disponen una prisión de 180 días o de 90 días o de tiempo que sea, hasta 180 días, para que esa persona vaya a prisión, es una medida cautelar a efectos de posibilitar que el Ministerio Público y la policía culminen la investigación del hecho, culminen la investigación del caso, para llevar todo ante el juez
y va a haber un juicio y de ese juicio va a salir una sentencia de condena que nada tiene que ver con los 180 días que estuvieron en calidad de medida cautelar. Es importante hacer la aclaración porque además lo vemos a diario. Sí. Bueno, este violador fue formalizado por 120 días y uno dice, 120 días, lo que decías vos al comienzo, ¿no? 120 días por un violador es una burla. No, y ahí ya arrancan los debates crudos, crueles e infundados en redes sociales partiendo de un concepto equivocado. Erróneo, ¿no? sí, un error. Está muy bueno que hagas la precisión. Gracias, Mateo. Un gusto. Hasta la próxima. Señoras y señores, nos vamos a la pausa, ya volvemos.